Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a El color del dinero. Ahora que ya tenemos claro que Donald Trump no va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, es un buen momento para analizar uno de sus principales legados como expresidente, la guerra comercial con China. Desde el momento en que Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial, básicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, su gran enemigo público, por decirlo de alguna manera, siempre fue o bien la Unión Soviética o, después de la caída de esta, Rusia. En general, se consideraba a este país el principal competidor tanto militar como económico de los Estados Unidos, y el grado de fijación con este país de la cultura estadounidense era tal que incluso en las obras de ficción, básicamente en las películas, los malos, los terroristas, los que siempre quieren destruir el mundo, son de nacionalidad rusa. La aparición de la figura de Donald Trump en la campaña para las elecciones presidenciales de 2016 supuso probablemente la primera vez en que se detectaba un cambio de tendencia en la figura del enemigo público número uno de Estados Unidos. Trump, que es un hábil comunicador, supo poner sobre la mesa la existencia de una nueva potencia que era mucho más peligrosa que los rusos y que estaba ganándole la partida a Estados Unidos sin que estos se diesen cuenta: la República Popular China. Tal y como él lo veía, Rusia despertaba injustamente más sospechas de la comunidad internacional por sus particulares modales, pero China, bajo una apariencia simpática y cordial colaboradora con el resto de estados, estaba en realidad urdiendo una trama para desplazar al país como primera potencia. To build on our incredible economic success, one priority is paramount: reversing decades of calamitous trade policies. So bad. We are now making it clear to China that after years of targeting our industries and stealing our intellectual property, the theft of American jobs and wealth has come to an end. Estas declaraciones, que en un principio eran anecdóticas puesto que nadie pensaba que Trump consiguiese llegar nunca a la Casa Blanca, terminaron convirtiéndose en posiblemente el mayor giro radical en la política exterior de Estados Unidos de los últimos 50 o 60 años. Si bien es cierto que Trump es el primer presidente desde Jimmy Carter que no ha iniciado una nueva guerra con soldados y material militar tradicional, el ahora ya expresidente sí que tuvo su particular conflicto bélico con China en el área económica, la llamada guerra comercial. Para entender mejor todo este asunto de la guerra comercial hay que hacer un cierto salto hacia atrás en el tiempo y ubicarnos en una época en que todo este asunto de las relaciones comerciales estaba mucho más en boca de los gobernantes. Después de algunos siglos de estancamiento y muy pequeñas relaciones comerciales básicamente entre pueblos cercanos o incluso pequeños principados que estaban muy cerca el uno del otro, el famoso periodo del Renacimiento europeo trajo consigo una recuperación de la actividad económica entre los distintos estados, por llamarlo de alguna manera, que había en ese momento. Esta recuperación comercial no fue una casualidad, sino que fue en realidad una consecuencia directa del descubrimiento del continente americano, donde había miles de productos exóticos que importar y además unas cantidades enormes de oro y plata con el que comerciar. En aquella época, como ya hemos comentado alguna vez, las monedas que se utilizaban para pagar las compras eran básicamente trozos de metales preciosos, normalmente de oro, plata y en algunos casos, por ejemplo, de cobre. Los reyes y príncipes de cada territorio tenían grandes reservas de estos metales preciosos que lo conseguían bien participando en expediciones mineras en nuevos territorios de América Latina y trayendo esos metales hacia su país, o bien cobrando impuestos a los ciudadanos que pagaban con estos trozos de oro y plata. Cuando el comercio empezó a generalizarse, empezaron a aparecer los primeros observadores que se daban cuenta de que las relaciones comerciales entre un país y sus vecinos no siempre estaban exactamente equilibradas. En ocasiones se daban situaciones en las que un territorio prácticamente no vendía nada a sus vecinos, pero sí compraba muchas cosas de lo que tenían ellos.
Esto generaba un desequilibrio en lo que se conoce como la balanza comercial, que es la resta de las exportaciones que hace un país hacia afuera menos las importaciones que hace desde fuera hacia adentro. Este agujero de la balanza comercial no era sencillamente un número. Como las compras se pagaban con trozos de oro y plata, si tú comprabas a tus vecinos mucho más de lo que ellos te compraban a ti, lo que pasaba básicamente es que tenías una enorme fuga de trozos de oro y de plata hacia el exterior. Tal y como se veía en la época, que los territorios perdiesen sus reservas de metales preciosos era peligroso para su posicionamiento político y territorial y por tanto era algo que debía evitarse. En base a este planteamiento surgió la teoría económica del mercantilismo, que básicamente fue la que gobernó el mundo durante 3 siglos, del siglo XVI al siglo XIX, donde los países comerciaban entre sí pero siempre intentaban mantener un nivel de importaciones y exportaciones equilibrado, de manera que no tuviesen grandes fugas de metales preciosos hacia el exterior. ¿Cómo se podía conseguir este equilibrio comercial? Pues era bien sencillo. Si se importaban cosas del exterior era porque resultaba más baratas comprarlas allí que en el propio país. Por lo tanto, los gobernantes debían 1. Conseguir que esos bienes se fabricasen en el país y 2. Hacer que los bienes extranjeros fuesen más caros de lo que eran los bienes nacionales. La manera más directa de tener este efecto es aplicando los llamados aranceles, unos impuestos que se pagan en la frontera cuando un bien viene del exterior y hace que suba su precio. Al aplicar estos impuestos de entrada al país, los productos de fabricación extranjera dejan de ser tan atractivos y la gente empieza a confiar en la industria local, que, estando protegida por los gobernantes, empieza a desarrollarse y acaba, en teoría, fabricando bienes de la misma calidad que los extranjeros y a un precio mejor. El apogeo de la filosofía mercantilista terminó básicamente con la llegada de la primera globalización a finales del siglo XIX y se enterró definitivamente tras las 2 guerras mundiales del siglo XX. El desarrollo tecnológico de medios de comunicación y de transporte a gran escala por todo el mundo permitió que en el contexto del comercio mundial apareciese una nueva idea, el libre comercio. Según este planteamiento, que básicamente abandonaba todos los principios del antiguo mercantilismo, la idea era la siguiente. Los bienes deberían fabricarse siempre en aquel lugar donde sea más eficiente producirlos, porque de allí, gracias a las nuevas tecnologías, se pueden distribuir a un coste muy barato a todo el mundo. No tiene sentido que un territorio proteja a industrias menos eficaces que las de un país extranjero por el simple hecho de mantener, digámoslo así, su orgullo nacional. Esta idea tuvo una acogida masiva y se produjeron los famosos procesos de deslocalización industrial en los que básicamente mucha parte de la industria europea y americana se desplazó al sudeste asiático con costes laborales mucho menores. Esto benefició enormemente a las clases medias, que eran los consumidores potenciales de todos estos productos que se hacían antes en el viejo continente o en América y que ahora, siendo fabricados en el sudeste asiático, eran muchísimo más baratos. Sin embargo, a la población industrial que se dedicaba a la fabricación de estos bienes le acarreó masivas pérdidas de empleo y, en general, una desaparición progresiva del tejido industrial en todo el mundo occidental. Es precisamente en este contexto en el que aparece la figura casi cómica de Donald Trump con este discurso que de alguna manera está retornando a los principios del mercantilismo. Como buen showman, Trump construye un discurso en el que viene a afirmar básicamente que China está haciendo juego sucio con el comercio internacional con Estados Unidos, aprovechándose de que todos son demasiado blandos con ella y gracias a ello está destruyendo millones de empleos en todo el mundo, frenando el crecimiento de la economía americana y de paso acumulando en sus bancos miles de millones de dólares estadounidenses. Esto es así porque, igual que en el siglo XVI, cuando los países importaban del exterior tenían que pagar con sus monedas de oro y plata, ahora, cuando Estados Unidos importa de China, tiene que pagar con sus dólares estadounidenses. Para Trump, la desigualdad en la relación comercial entre ambos países era tan grande que China estaba haciendo algo así como saquear las reservas de dólares de Estados Unidos y quedándoselas todas ella. Este discurso, que en un principio puede sonar un poco extravagante, terminó triunfando y marcando la política exterior de la administración Trump durante los 4 años en que estuvo en el poder. Es momento de ver, sin embargo, cómo de ciertas son las afirmaciones de Trump y, sobre todo,
si en sus 4 años consiguió hacer algo para cambiar la dinámica de la que hablaba en 2015. Lo primero que vamos a hacer es ponerle cifras a esta relación comercial entre China y Estados Unidos. En el año 2016, que es cuando Trump llega al poder, Estados Unidos está exportando a China bienes y servicios por un valor de 112 billones de dólares. Por su parte, China está exportando hacia Estados Unidos bienes y servicios por un valor de unos 436 billones de dólares. Es decir, la balanza comercial entre estos dos países tiene un déficit de 324 billones de dólares. La cifra ya suena bastante grande de por sí, pero todavía impresiona más cuando decimos que, por ejemplo, es el equivalente al PIB de Austria. Ya sabemos el valor económico de la relación comercial entre ambos países, pero ¿con qué comercian? Es decir, ¿qué bienes están importando y exportando el uno del otro? A grandes rasgos, Estados Unidos le exporta a China básicamente 3 cosas. La primera, soja. La segunda, bienes de transporte y material militar. Y la tercera, piezas de maquinaria pesada. Aunque pueda resultar curioso, la soja es el principal producto exportado y representa un nada desdeñable 11% del total. Justo después, con un 10,3% del total, vienen los bienes de transporte y el material militar, que básicamente representan, por ejemplo, jets para la aviación comercial china o helicópteros de uso militar y, en general, otros medios de transporte de tipo complejo. Por último está la cuestión de las piezas de maquinaria pesada que corresponden a distintas categorías, pero cuando se suman todos los subgrupos acaban representando un 20% más o menos de las exportaciones. Aquí hay que contar productos de mucho valor añadido como piezas para, por ejemplo, grandes motores o partes de reactores nucleares que se montarán en China, etc. En el sentido contrario, es decir, las exportaciones de China hacia Estados Unidos, también destacan 3 elementos. El primero de ellos, y con muchísimo peso, hasta el punto que representa el 48% del total de las exportaciones chinas hacia América, es el de los equipos electrónicos, entendiendo por ello pantallas, tablets, smartphones, auriculares y en general cualquier dispositivo de esta naturaleza. A continuación se encuentran elementos propios del textil, es decir, la exportación básicamente de piezas de ropa como camisetas, pantalones, chaquetas y otros productos fabricados allí, que representan más o menos el 10% del total. Y compitiendo por la segunda posición con los elementos textiles están también los equipos de juguetes, mobiliario y piezas, digamos, de uso para el hogar. En esta descripción de la actividad comercial encontramos básicamente lo que esperaríamos de una relación entre un país occidental y un país de ingreso medio como es China. El país occidental exporta al país de ingreso medio bienes de alto valor añadido que allí, por lo que sea, no hay tecnología o capacidad suficiente para producirlos a gran escala. Mientras que, por su parte, el país de ingreso medio envía hacia Occidente bienes de menos valor añadido que se pueden fabricar en masa y cuya rentabilidad está vinculada de una manera muchísimo más directa al coste de la mano de obra. Solo encontramos 2 pequeñas excepciones a este patrón de relación comercial que comentábamos. El primero, que Estados Unidos exporta un producto agrícola como la soja a China, lo cual no es muy habitual. Y el segundo es que dentro del grueso de productos electrónicos que China exporta hacia Estados Unidos, es verdad que hay elementos de muy poco valor añadido que simplemente se han montado allí, pero también hay equipos perfectamente diseñados allí y que compiten en calidad y en innovación con los bienes occidentales. Esta es la situación que se encuentra Donald Trump cuando llega a la presidencia y que podemos resumir en un número. Este número no es más que el resultado de dividir el total de las importaciones que se hacen desde China sobre las exportaciones que se hacen hacia ella. En ese mismo año 2016, Estados Unidos importaba de China 3,9 veces más de lo que exportaba hacia ella. La cifra es bastante grande, pero si la ponemos en perspectiva histórica, a lo mejor no es tan alarmante. En el año 2001, que es el año en que China ingresa en la Organización Mundial del Comercio y se considera, por tanto, que ha entrado en la rueda del comercio mundial, Estados Unidos importaba de China unas 4,2 veces más lo que exportaba hacia ella.
Es decir, que el relato de Donald Trump de que en los últimos años China se había ido aprovechando y haciendo cada vez más desigual la relación entre ambos países no era del todo cierta. La realidad es más bien que sí que había un gran desequilibrio comercial, pero este se había mantenido estable más o menos los últimos 15-20 años. En cualquier caso, con su llegada al poder, Trump quería sí o sí revertir esta situación de desequilibrio, y la principal medida que encontró a su alcance para hacerlo fue empezar a aplicar aranceles mucho más agresivos a las importaciones chinas. Con ello, Trump pretendía en cierta manera revitalizar el tejido industrial que empleaba a muchos obreros que de alguna manera le habían dado su confianza en las elecciones de 2016. Dificultando la importación de productos chinos, la lógica decía que lo más probable era que estos productos se comenzasen a fabricar en América y que el desempleo industrial decreciese. Antes del comienzo de las acciones de Trump, el arancel medio que Estados Unidos tenía sobre las importaciones chinas era del 3%, mientras que el arancel medio que los chinos tenían sobre las importaciones americanas era del 8%. Con la excusa de querer equiparar ambos números para que el comercio fuese más justo, Trump aplicó una primera subida de aranceles que fue teniendo contestaciones y idas y venidas entre ambos gobiernos. En un mundo tan globalizado, la pelea comercial entre dos gigantes afecta a todos los países, y es que subir los aranceles sobre las importaciones chinas puede terminar impactando a un país de Oriente Medio que importaba de Estados Unidos un bien que a su vez Estados Unidos había importado de China. Si Trump pensaba que su ofensiva para proteger a las industrias americanas no tendría una repercusión idéntica por parte del país asiático, se equivocaba. Y lo cierto es que aunque sí que dificultó la entrada de productos extranjeros a Estados Unidos, también los países extranjeros dificultaron la entrada de productos americanos. Pronto se dieron cuenta, por tanto, de que la solución tendría que acabar pasando sí o sí por algún tipo de acuerdo comercial con China en el que intentar reequilibrar la balanza. La idea era que fuese un acuerdo basado en distintas fases que se iban cumpliendo progresivamente. Sin embargo, ahora que la administración Trump se ha terminado, no sabemos qué pasará con el acuerdo, ya que solo se llegó a implementar su primera fase. Esta, que entró en vigor en enero de este año 2020, establecía que entre los años 2020 y 2021, China tenía que aumentar en $200 billones las importaciones desde Estados Unidos. La cantidad, además, no era casual, sino que estaba desglosada sector por sector de cuánto tenían que aumentar las importaciones chinas en función de, por ejemplo, el sector manufacturero, el sector agrícola e incluso el sector energético. A cambio, la Casa Blanca se comprometía a rebajar de nuevo los aranceles sobre las importaciones chinas que, de una forma u otra, estaban afectando a la capacidad de crecimiento económico del país, puesto que no hay que olvidar que el principal mercado de China es Estados Unidos. Si se cumpliesen los términos que establecía el acuerdo, el agujero de la balanza comercial entre China y Estados Unidos se reduciría más o menos a la mitad del que es actualmente, lo cual hay que admitir que sería una mejoría notable en la posición americana respecto al gigante asiático. Sin embargo, parece ser que el acuerdo es un poco papel mojado, al menos en dos sentidos. El primero es el contexto económico de este año 2020, en el que la actividad económica se ha desplomado y, por supuesto, también lo han hecho las importaciones chinas desde Estados Unidos. Esto hace que, con total seguridad, no se alcanzará el objetivo de aumentar en $200 billones las importaciones a finales del año que viene y, por tanto, el acuerdo quedará sin valor. En segundo lugar, dado que la batalla comercial con China era una posición bastante personal de Donald Trump, ahora que ya no está en la Casa Blanca, está por ver si la siguiente administración continuará en esta línea o simplemente abandonará el tratado comercial. Lo que sabemos más allá de los tweets del presidente donde establecía que su acuerdo comercial era el más importante de la historia de los Estados Unidos es que el año 2019, el último del que tenemos datos, las exportaciones americanas hacia China se situaron en $106 billones y las importaciones desde China se situaron en $451 billones, lo que significa que en 2019 Estados Unidos importó de China 4,26 veces más lo que exportó hacia ella. Y, sabiendo que esta relación en el año 2016 se situaba en 3,89 veces, parece ser que la guerra comercial, de momento, ha empeorado el agujero con China en lugar de cerrarlo.
juzgar a posteriori la mayor o menor conveniencia de la guerra comercial que ha librado estos años Estados Unidos con China es un poco ventajista. Las disputas comerciales son episodios que han sucedido miles de veces a lo largo de la historia y nos han enseñado siempre las mismas conclusiones. El gran perjudicado en un episodio de tensión comercial es siempre el ciudadano, la persona que termina consumiendo esos productos cuyo origen se está discutiendo entre varios países. Al hacer más cara la importación, el ciudadano tiene que terminar pagando más dinero por el mismo producto, y si en lugar de hacerla más cara sencillamente se prohíbe y se fabrica el producto nacionalmente, lo más frecuente es que sea un producto de peor calidad porque si no, de lo contrario, ya se estaría fabricando aquí antes de la prohibición. Con su ambiciosa guerra, Donald Trump pretendía revitalizar la industria, acabar con el desempleo industrial y hacer que Estados Unidos fuese respetado, según sus palabras, en el marco comercial internacional una vez más. Sin embargo, lo que vemos es que ese resurgir de la industria no se ha producido, tampoco se ha conseguido cerrar el enorme agujero comercial que el país continúa teniendo con China y además se ha ganado un potencial enemigo al enemistarse directamente con un Estado con el que en principio no tenía por qué tener malas relaciones diplomáticas. Lo cierto es que la filosofía mercantilista normalmente suele estar detrás de proyectos muy nacionalistas que en lugar de esforzarse por tratar de ver qué puede hacer el Estado para ayudar a los trabajadores locales, prefiere culpar a un enemigo externo de la incapacidad política de gestionar el nuevo entorno en el que se encuentra el Estado. Por verlo de alguna forma, ayudar a estos trabajadores que perdieron sus empleos a reinsertarse en sectores de más valor añadido que no puedan ser deslocalizados a la otra punta del mundo con facilidad, tal vez sería más útil que iniciar una disputa económica con tu principal socio comercial que encarezca la cesta de la compra de los ciudadanos medios tanto de tu país como del otro país y además tampoco ayude a tus clases obreras a reinsertarse en el mercado de trabajo. Sin negar que Estados Unidos tenga un problema serio en sus relaciones comerciales con China y que la liberalización comercial masiva de finales del siglo pasado ha supuesto la ruina económica para muchos sectores de tipo industrial, la obsesión de Trump con China más bien suena a una especie de estrategia diferencial de marketing que lo puso sobre la mesa y lo distinguió de cualquier otro candidato republicano que había en aquel momento, antes que de una preocupación real por el estado de los trabajadores estadounidenses. Esta figura de héroe nacional que lucha contra la potencia china le acompañó a lo largo de sus 4 años de mandato y lo llevó incluso a firmar este famoso acuerdo comercial, que si se analiza con detalle parece más cercano a un documento que le sirve a él personalmente para presentarlo como un éxito en uno de sus infinitos tweets, antes que un tratado profesional y duradero en el tiempo que regule verdaderamente las relaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Gracias a su particular personalidad, Donald Trump casi le ha hecho un favor a la futura administración Biden. Ha puesto sobre la mesa lo que todos sabían que era un problema y nadie se atrevía a plantear, y va a permitir que el próximo gobierno, aun seguramente queriendo ser mucho más hostil con China de lo que el propio Trump lo ha sido, parezca un angelito al lado de las idas y venidas de Trump y sus constantes subidas y bajadas de aranceles para presionar a los mandatarios chinos. Ya que la guerra comercial no ha servido realmente para ninguno de los objetivos que tenía, lo más probable es que como tal se abandone y se pase a buscar la firma de un acuerdo de libre comercio del estilo que ya existe con la Unión Europea o otros países de Norteamérica.